El monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, fue un serie activo en la década de los 70 en Colombia, Ecuador y Perú. Nació el 8 de octubre de 1948 en Colombia, rodeado de violencia, siendo hijo de una prostituta. Fue el séptimo de 3 hermanos. Su madre era dominante y tirana, por lo que el niño prefería vagar en las calles hasta que terminó completamente en ellas tras ser descubierto por su madre intentando mantener con su hermana. Estando en la calle, un anciano le ofreció comida y hospedaje, pero estando Pedro en su casa, el hombre lo golpeó. Lo mantuvo encerrado varios días, amarrado y sufrió golpes múltiples y se alimentaba de la basura. Pedro llegó hasta Bogotá con un aventón de un hombre estadounidense que lo llevó a vivir a su casa con su familia. Durante 3 años, Pedro fue feliz, pero a los 12 años de edad, un profesor desató nuevamente su ira tras agredirlos. Pedro robó dinero y se marchó de casa. Intentó encontrar trabajo sin frutos, por lo que terminó en el robo de automóviles, y en 1969, a los 18 años, fue condenado a 7 años de prisión. En este lugar sufrió nuevamente violencia por parte de 3 compañeros, pero esta vez hizo justicia por su propia mano, ya que consiguió a sus 3 agresores. Tras esta situación cambió su ideología, pues desde ahora nadie volvería a abusar de él y cuando deseara algo se limitaría a tomarlo. Pedro le temía a las mujeres a causa del abandono de su madre, lo que desataría al monstruo que llevaba por dentro. El hombre quedó en libertad y estuvo viajando hasta Perú, en una zona controlada por los ayacuchos, miembro de un grupo étnico local. Las niñas que caminaban solitarias eran atacadas por Pedro, las golpeaba, y finalmente mirándolas fijamente a los ojos, sus cuerpos terminaban en fosas que él mismo cavaba. En pocos meses, más de 100 niñas fueron por este hombre. Las denuncias no fueron tomadas en cuenta por la policía, que tenían la teoría de que las chicas eran raptadas por alguna de las redes de trata de blancas y que proliferaba en la región. Y así fue como surgió el monstruo de los Andes, la leyenda del cazador de niñas. López fue capturado por un grupo de ayacuchos con las manos en la masa. Durante días fue enterrado hasta la cabeza y untado con miel para que las hormigas lo devoraran, pero una misionera estadounidense los convenció para que fuera entregado a las autoridades. El hombre fue colocado atado dentro de una furgoneta de la misionera, pero lo liberó en la frontera con Colombia. El hombre continuó sus crímenes en Ecuador y Colombia, siendo sus víctimas niñas de entre 8 y 12 años. Los llegaron a 300 niñas. En Ecuador fue descubierta accidentalmente una de las fosas con los restos de 4 niñas y ahí inició una investigación, pero la policía no tenía rastros de las. Pedro fue detenido cuando intentaba robar a una menor de 12 años en el estacionamiento de un supermercado. En prisión, estrechó lazos con un sacerdote católico, quien lo convenció a confesar sus delitos. El monstruo confesó el de por lo menos 110 niñas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Se refería a ellas como mujeres. Siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día y necesitaban cumplir un requisito: tener una mirada segura de inocencia. Confesó que caminaba por las plazas buscando a una niña con cierta apariencia en la cara, una apariencia de inocencia y belleza. En una entrevista en prisión, Pedro confesó que perdió su inocencia a la edad de 8 años, así que decidió hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Primero las y después las mientras miraba fijamente a sus ojos. Quería tener el placer más profundo antes de que su vida se marchitara. Además dice que se sentía satisfecho con una y lograba ver los ojos de las víctimas. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo.
Tras cumplir condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por lo tanto inimputable. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y que con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50, la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció en 1998. En 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en El Espinal y en el 2012 por el crimen de otra niña en Tunja. En ambos homicidios el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Caso de seguir con vida, tendría 75 años.